Dios te bendiga, Dios te guarde, amigo, amiga, oyente. Mi nombre es Christopher Martínez Gómez y quiero bendecirte en este día con una palabra que se encuentra en el libro de los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 13. La Biblia nos dice: perdonándonos unos a otros y soportándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quiero estar ministrando unos minutos sobre el tema el perdón en la familia de Dios. Cuando nosotros hablamos del perdón, estamos hablando de tener la disposición de pasar por alto la ofensa de una persona. Toda persona que se considera cristiano o cristiana debe tener un corazón que perdona, así como se muestra Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La base fundamental del perdón se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Tanto el perdón humano como el perdón divino tienen como base este sacrificio. Ahora bien, nosotros debemos tener un corazón indulgente, es decir, debemos de tener un corazón sin medidas y abiertos a todo público para nosotros perdonar. Hay personas que retienen el perdón y dicen: yo voy a perdonar solamente si fulana, si fulano, si perencejo o si sustanejo a mí me piden perdón, y reconocen que yo fui el ofendido y que ellos son los ofensores. Y sin embargo, esta no es la clase de perdón que la Biblia a nosotros nos enseña como creyentes. La Biblia nos muestra que de la misma forma que Cristo os perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Cristo te perdonó a ti sin medir ningún tipo de consecuencia. Tú muy bien sabes que tú no tenías condiciones para pagarle a Dios tu deuda en la cruz del Calvario. Y sin embargo, Cristo no le importó que tú no tuvieras esas condiciones. Él fue generoso contigo y Él sabía que tú no podías pagar esa deuda, pero sin embargo te perdonó. Y así mismo dice la Biblia: de la misma manera que Cristo nos perdonó, debemos nosotros perdonar a nuestro prójimo. Debemos de tener cuenta, ¿por qué? Porque hay grados de perdón. Y el que tiene un grado para perdonar, escúchame bien, necesita ser nuevamente regenerado. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que dicen: yo solamente perdono una mentira, yo solamente perdono si a mí me roban, yo solamente perdono si a mí me ofenden, pero yo no perdono una infidelidad, yo no perdono ciertas cosas. Y sin embargo, en tu vida tú no debes tener grados de perdón. No te estoy diciendo con esto que debes tolerar todas las cosas, pero recuerda que cuando tú niegas el perdón, el camino de la reconciliación, tanto en el cielo como en la tierra, para ti está cerrado. Bendito el nombre del Señor. Uno de los mejores ejemplos es el apóstol Pedro. Cuando le pregunta en el libro de Mateo, en el capítulo 18, verso 23, al maestro, y le dice: maestro bueno, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi prójimo? ¿Hasta 7? Cristo le dice: no solamente hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Aunque Cristo a él le dio una suma, no le estaba diciendo: Pedro, tú tienes que multiplicar 7 por 70, 70 veces, porque en tal caso nosotros nos viéramos obligados a estar contando las veces que nuestro prójimo nos ofende. Es lo que le quiso decir: el perdón entre ti y tu prójimo es de una manera ilimitada, porque como para ti hay perdón de una manera ilimitada en el cielo, también tú aquí en la tierra debes perdonar de una manera ilimitada. Por eso la oración del Padre Nuestro nos dice: Padre, perdónanos, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Recuerda que como tú perdonas a los que te ofendieron, a los que te ultrajan, el Padre también a ti te debe de perdonar. Bendito el nombre del Señor. Uno de los mejores ejemplos en este tipo de mensaje que estamos hablando, la Biblia registra que en una ocasión, Mateo 18, 23, Cristo habló una parábola a sus discípulos y le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que cuando llegó quiso hacer cuentas con sus siervos, y sin embargo llamándolos le dijo: siervo, págame lo que me debes. El siervo le debía 10,000 denarios a su señor, y sin embargo se arrodilló y le dijo: Señor, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. El rey, movido a misericordia, inmediatamente le dijo: pues está bien, te perdono tu deuda. Pero venido el consiervo de este rey, que le debía 600 denarios al siervo del rey, el siervo del rey le dijo inmediatamente a su consiervo: págame los 600 denarios que me debes. Y sin embargo este hombre no tenía condiciones y le dijo:
ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Y lo más impresionante de esta historia es que el siervo del rey no usó de la misericordia como su consiervo, sino que le dijo: no tendré misericordia de ti. Inmediatamente fue y lo entregó a los verdugos. Y cuando vieron esto sus consiervos, inmediatamente llamaron al rey y le dijeron todo lo que había sucedido. Cuando el rey escuchó esta terrible noticia, inmediatamente se airó. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando se airó, él reconoció que él sí podía usar misericordia, pero como que el siervo no entendió que podía usar misericordia. Inmediatamente llamó a su señor y le dijo: siervo malo, siervo negligente, como yo usé de misericordia contigo, ¿por qué no lo usaste contra tu prójimo? Por cuanto no la usaste con él, yo tampoco la voy a usar contigo. Y la Biblia registra que fue inmediatamente y lo echó a la cárcel y lo entregó a los verdugos hasta que pagara el último centavo. Usted se imagina, ese siervo nunca salió de allá, nunca salió de la cárcel. ¿Por qué? Porque él no tenía condiciones para pagarle a su rey los 10,000 talentos. Él nunca, ni en esta vida, podía, con todo el arduo trabajo que pudiera trabajar, podía pagarle tanto dinero a su señor. Pero del consiervo había más esperanza, porque eran 600 denarios, no llegaba ni a 1000 denarios. Pero el siervo del rey le debía 10,000 denarios. Y así mismo Cristo nos está diciendo: tú no tenías condiciones para pagar la deuda como el siervo, ni como el consiervo. Y sin embargo yo a ti te perdoné la deuda. El apóstol Pablo nos habla en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, verso 26. Nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando Él nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo, está diciendo que no permitamos que pase de un día sin que nosotros nos arreglemos con nuestro prójimo. Hay personas que pasan semanas, pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años y tienen un resentimiento guardado en su corazón y nunca se arreglan. Y sin embargo Dios te está diciendo en este día que un día es más que suficiente para que tú te arregles contra tu prójimo. Llámese tu esposa, llámese tu esposo, llámese tu hermano o llámese quien sea. ¿Sabes por qué? Porque tú no debes guardar nada en tu corazón, porque todo lo que se deja y lo que se guarda en el corazón inmediatamente crece. Es como una semilla que inmediatamente va brotando, y cuando esa semilla inmediatamente va brotando, va echando raíces de amargura. Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 12 dice: mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura muchos dejen de alcanzar la gracia de Dios y por ella muchos sean estorbados. No sea que haya un profano, un avaro como Esaú, que por causa de la comida vendió su primogenitura. Es decir, que cuando tú dejas una falta de perdón, un pequeño enojo, una pequeña ira, una pequeña cosa que tú tengas que arreglar contra tu prójimo, no puede pasar de un día. ¿Por qué? Porque inmediatamente va brotando. Si tienes algo en tu corazón que todavía no lo has arreglado, yo quiero que tú sepas que un día es más que suficiente. Quiero que tú sepas que ya es tiempo de perdonar. Es tiempo de arreglarnos con nuestro prójimo. Dios nos está diciendo: un día es suficiente. Bendito el nombre del Señor. Hay 4 clases de perdón. En primer lugar, el perdonar a Dios. Segundo lugar, bendito el nombre del Señor, perdonarse a uno mismo. Tercer lugar, el perdonar a nuestro prójimo. Y en cuarto lugar, el ser perdonado por Dios. Cuando hablamos de perdonar a Dios, estoy diciendo que hay mucha gente hoy en día que se cree que Dios es el culpable de todo lo que le ha sucedido en su vida, que Dios es el responsable de todas sus desgracias y adversidades. Y sin embargo, la Biblia nos dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros estamos esperando. Nunca veas a Dios como tu verdugo, sino mira a Dios como tu Padre. Bendito el nombre del Señor. En una ocasión, bendito el nombre de Cristo Jesús, cuando nosotros hablamos ya del segundo perdón, que es el perdonarnos a nosotros mismos, uno de los 12 apóstoles, llamado Judas, que vendió al maestro por 30 monedas de plata, la Biblia registra que era hijo de perdición. Pero la Biblia no está diciendo que Judas se iba a perder, que era predestinado para perdición. Está diciendo, ya que Judas
que Judas iba a reconocer. La Biblia reconocía que Judas no iba nunca a perdonarse a él mismo. Y mira qué sucedió con Judas. Vende al maestro por 30 piezas de plata. Y como el apóstol Pedro le falló al maestro, lo negó 3 veces consecutivamente. Cristo podría decirle a Pedro: tú eres un hipócrita. Tú delante de la gente dices que tú me conoces, pero detrás de la gente tú me niegas consecutivas veces. Pero sin embargo Pedro se humilló, y cuando el gallo cantó, Pedro se humilló de tal manera que cuando Cristo lo vio, no lo miró con ojo de desprecio, lo miró con ojo de misericordia. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido y estaba humillado. Sabía que Pedro no lo hizo a propósito. Él sabía que Pedro lo hizo de una manera inocente, que no quería hacerlo. Pedro lo hizo por miedo. Y asimismo Judas, cuando se humilló, la Biblia registra que él se arrepintió, él devolvió las 30 piezas de plata, pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde para devolver las piezas de plata, pero nunca para el perdón de Dios, porque para el perdón de Dios nunca es tarde. Y sin embargo, Cristo lo podía perdonar, porque Él perdonó a Pedro, que también lo negó. Es casi muy parecido a que lo vendió. Y sin embargo, Judas, la Biblia dice que por causa del resentimiento en su corazón, Judas no tenía el grado de perdón para perdonarse a él mismo. Y el resentimiento y el remordimiento eran tan grandes que estaban operando en el corazón de Judas, que él nunca pudo perdonarse a sí mismo, sino que buscó un lazo y llegó a un lugar que se llama Campo de Sangre hasta el día de hoy. Y sin embargo allí dice la Biblia que se ahorcó. ¿Y qué sucedió con Judas? Cristo podía perdonarlo, el cielo podía perdonarlo, pero él nunca se perdonó a él mismo. Y el tercero es en perdonar a nuestro prójimo, que usted lo conoce. Debemos de aprender a pasar por alto la ofensa de otros, porque cuando tú perdonas, el cielo también te perdona. Bendito el nombre del Señor. Y el cuarto, el perdón de Dios. El perdón de Dios es lo más importante. La Biblia registra que Dios es el creador de todo el universo y es el juez de toda la tierra. Pero porque Dios es el juez, Dios no se complace en juzgar a nadie. A lo contrario, Dios se goza en perdonar a la gente. Dios no quiere que tú lo veas a Él como el juez, como el verdugo. Dios lo que quiere que tú lo veas como tu padre, como tu amigo, como tu hermano, como tu mejor confidente. Porque incluso uno de los mejores atributos de Dios es que la Biblia dice que Dios es amor. La Biblia registra que el amor viene de Dios, porque Dios es amor. El mejor atributo de Dios es que Dios es amor. Dios se complace en perdonar en vez de juzgar. Termino con esto. La Biblia registra, bendito el nombre del Señor, o vamos a decirlo así, que hay consecuencias por no perdonar. En primer lugar, cuando tú no perdonas, Dios no acepta tu ofrenda. En primer lugar, Dios no acepta tu ofrenda. La Biblia dice que cuando tú estés en la iglesia y vayas a ofrendar y allí te acuerdas que tienes algo que arreglar contra tu prójimo, deja allí tu ofrenda y ponte a cuentas con tu prójimo y luego vuelve y adora. Está diciendo, primero reconcíliate con tu prójimo y luego entonces trae tu ofrenda aquí. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa más la obediencia que los muchos sacrificios. Dios le interesa más que tú perdones que tu servicio. ¿Por qué? Porque el servirle a Dios es fácil. El venir a ofrendar aquí es fácil. Pero sacar una espina que tú tengas en tu corazón es solamente de valientes. Es solamente de hombres de valiente. Segundo lugar, cuando no perdonas, no eres perdonado por Dios. El cielo está cerrado para ti. Y la Biblia dice que nosotros debemos aprender a perdonar. El apóstol Pedro ya en la segunda carta hablando, y dice que debemos de perdonar a nuestro esposo y a nuestra esposa para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando no perdonas, el cielo está cerrado para ti. Gloria al nombre del Señor. Dios no mira tu servicio. El cielo está cerrado para ti. No eres perdonado por Dios. La tercera, bendito el nombre de Cristo. Y cuarto, cuando tienes un pequeño remordimiento, una pequeña falta de perdón, la ciencia dice que cuando una persona no perdona a otro, inmediatamente el resentimiento lo va matando. Hay una enfermedad que se llama psicopatía. Científicamente está comprobado que cuando una persona no ha perdonado a su prójimo, inmediatamente la falta de perdón va haciendo de que esta enfermedad vaya operando en la vida del hombre.
y usted se da cuenta, bendito el nombre de Cristo Jesús, que el remordimiento, que la falta de perdón, que esa ansiedad, gloria a Dios, y ese dolor que tiene en su corazón, lo está matando por dentro, y esa persona comienza a adelgazar, dejan de comer, algunos síntomas físicos se van mostrando en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque hay una pequeña falta de perdón, hay un resentimiento o algo que está operando en su corazón. Y quiero decirte en este día que si hay algo que tenemos que arreglar con nuestro prójimo, no dejemos de pasar el día. Preocupémonos por tener afán, gloria a Dios, por estar afanosos, por arreglar nuestra relación con nuestro prójimo. Que ese afán, porque Dios nos perdone a nosotros como le ofendemos, así mismo sea nuestro afán por reconciliarnos con nuestro prójimo cuando Él no haya fallado o nosotros le hayamos fallado a Él. Quiero bendecirte en este día y espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Me despido con esto. Shalom Ubraja. Que la paz de Dios sea contigo. Su hermano y amigo Christopher Martínez Gómez. Abrazos especiales a la distancia. Amén.